Listo, ya estamos transmitiendo. Buenos días, reciban una cordial bienvenida al panel Gobernanza Estratégica y Cooperación Internacional. Esta mañana nos honran con su presencia Jingyu Shang, del Centro de Estudios Latinoamericanos de China, Lorena Herrera Vinelli, del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, Santiago Carranco Paredes, de la Universidad Internacional del Ecuador, Eli Margarita Marín Aragüen, de la Universidad del Externado de Colombia, y Juan Carlos Martínez Piva, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Mi nombre es Gabriela Navarro Alpizar y soy profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales y les acompañaré como moderadora de la actividad del día de hoy. Tal como fue analizado en la sesión de ayer, temáticas como la integración y la cooperación internacional requieren ser estudiados y analizados con sus distintas dimensiones, tanto económicas como políticas y sociales. Es fundamental, dado que las estrategias que los estados elaboren para obtener ventaja en un mundo globalizado y competitivo redundarán en sus sociedades y en el escenario internacional. Por eso, resulta importante y relevante estudiar y profundizar el conocimiento de uno de los principales actores internacionales, China. El estudio de las políticas exteriores y del comercio de los países latinoamericanos hacia el gigante asiático ha sido objeto de los estudios en años diversos. Este profundo interés implica no solo examinar la evolución de la política exterior de China hacia nuestra región, el impacto económico en el comercio, sino también comprender aspectos relevantes como la adopción de la política del acceso pacífico y el concepto del sueño chino, es decir, conocer la esencia de la contraparte. La visión occidental tradicional suele no considerar elementos históricos y culturales asiáticos, y esto no permite explicar plenamente el comportamiento internacional de la República Popular China. Tal y como lo señalan en sus artículos nuestras personas invitadas, China ha construido una red integral, multinivel y tridimensional a partir de la diplomacia asociada en América Latina y el Caribe. Hoy analizaremos la amistad política, la influencia geopolítica y el potencial de cooperación económica y comercial de los 15 países asociados con China, pero también con los desafíos que supone para la región implementar estrategias exitosas en el material comercial. De ahí que sea relevante también identificar cuáles mecanismos utilizan los países latinoamericanos para traer recursos de la cooperación internacional a partir de los temas priorizados en la agenda de la cooperación internacional. El día de hoy nos acompaña Xinyu Shang, Lorena Herrera Vinelli, Santiago Carranco, Erly Margarita Marín y Juan Carlos Martínez Piva, personas expertas con amplia experiencia en la materia y que nos compartirán reflexiones sobre los temas más relevantes de los artículos publicados en nuestra revista. Por ello me permito explicar brevemente la dinámica. Se contarán con 20 minutos para las exposiciones por parte de cada una de nuestras personas panelistas. Posteriormente realizaré una breve reseño o resumen de las exposiciones y luego se abrirá un espacio de preguntas de 30 minutos para que las personas que nos están siguiendo, tanto en el Zoom como en la transmisión de Facebook Live, puedan hacernos llegar sus consultas o comentarios. Les recordamos que esta actividad también se estará transmitiendo mediante el Facebook Live de la página de la Escuela de Relaciones Internacionales y pueden plantear sus preguntas a través de nuestro chat o bien a través de los comentarios de la sección del Facebook Live. Les solicitamos respetuosamente a las personas que nos acompañan por el Zoom, por favor, mantener sus micrófonos silenciados durante el evento académico y asimismo apagar sus cámaras. A continuación, me permitiré presentar a nuestras personas panelistas. Tenemos el docente Juan Carlos Martínez Piva, consultor internacional, máster en política económica con especialidad en economía internacional del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible CIMPE de la Universidad Nacional. Cuenta con una extensa experiencia local e internacional en el sector energía, comercio exterior y cooperación internacional. Fue asesor en comercio exterior del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica y de la Asociación de Estados del Caribe de Trinidad y Tobago. Se desempeñó como director de las oficinas comerciales de Costa Rica para CARICOM, China y Centroamérica en Procomer. Recientemente participó como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en la elaboración del Plan de Inversión de Costa Rica para el Programa de Integración de Energía Renovable de los Fondos Climáticos y actualmente es docente universitario en la Universidad Nacional, coordina varios posgrados en el Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP y es asesora al Mecanismo de Cooperación Unión Europea-Centroamérica en el diseño y despliegue de cooperación e inversión para el fortalecimiento del mercado eléctrico regional de Centroamérica. Cuenta con publicaciones sobre comercio, relaciones internacionales, cooperación internacional, regulación y políticas públicas en energía. El profesor Martínez es autor del artículo Política Exterior de China, del acceso pacífico al sueño chino, implicaciones para el análisis de las relaciones internacionales. También contamos con la participación de la profesora Xinyu Shang, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Sun Yat-sen en China. Es doctora en estudios latinoamericanos en la Academia China de Ciencias Sociales y licenciada en Letras por la Universidad de La Habana. Ha sido investigadora visitante en la University of North Carolina
at Chapel Hill. Sus investigaciones se enfocan en política exterior de China, relaciones entre China y América Latina y partidos políticos latinoamericanos. En esta oportunidad comparte con nosotros su artículo Strategic Enhancements and Differential Governance, China Partnership Diplomacy in Latin America. También contamos con la participación de la profesora Lorena Herrera Vinelli, doctora en Estudios Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales, Convención, Seguridad y Derechos Humanos y diplomado superior en Relaciones Internacionales por Flaxo, Ecuador. Actualmente es docente titular en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su reciente libro, A la sombra del dragón, Independencia asimétrica de China con Ecuador y Costa Rica, ha sido publicado con doble sello editorial por la editorial de Flaxo, Ecuador y la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con experiencia en investigación y docencia en diversos temas como teoría de las relaciones internacionales, política exterior, integración latinoamericana, comercio exterior, organismos internacionales, economía y política internacional, cooperación internacional, pensamiento político, metodología de la investigación con enfoque cualitativo, estudio sinológico sino-latinoamericano. Sus publicaciones académicas en revistas de alto impacto abordan temáticas sobre las subdisciplinas de estudios en relaciones internacionales. Así también ha representado a Ecuador en diversos espacios internacionales, como la Comisión para la América Latina y el Caribe CEPAL, la Comunidad Andina y la Unión de Naciones Suramericanas. Su formación complementaria abarca diversos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En la función pública del Ecuador se ha desempeñado como asesora institucional, directora nacional y coordinadora de proyectos. Fue electa como representante en la universidad del país en la Junta Consultiva de Política Exterior del Ecuador. El profesor Santiago Carranco Paredes, docente investigador titular de la Universidad Internacional de Ecuador, es coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de Ecuador y doctor en estudios internacionales. Los profesores Herrera Vinelli y Carranco Paredes son coautores del artículo La negociación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Panamá con la República Popular China. También contamos con Eri Margarita Marín Araguren, Master of Arts en Relaciones Internacionales del University of Wollongong de Australia, Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, comunicadora social y periodista de la Universidad del Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como profesora titular e investigadora en el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPRE de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado de Colombia en Bogotá. En su trayectoria profesional ha sido asesora en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, además de haber trabajado en varias organizaciones y la sociedad civil nacional e internacional. También se desempeña como periodista en el diario El Espectador. Sus temas de investigación abarcan cooperación internacional, relaciones internacionales, gobernanza global, responsabilidad social y organización de la sociedad civil. La profesora Marín Aranguren es coautora junto con Mabel Constanza Betancourt del artículo Análisis del desarrollo de la cooperación internacional descentralizada en el departamento de Arauca, Colombia, 1991-2020. Debidamente realizada la presentación, procedemos a dar inicio con las exposiciones y le doy la palabra en este caso al profesor Juan Carlos Martina Piva, que tendrá sus 20 minutos para realizar su presentación. Profesor. Muchas gracias. Es un honor ser parte de este distinguido panel y agradezco a la universidad la invitación a participar en él. Voy a compartirles la presentación. Espero que puedan verla. ¿Me confirman si la pueden ver, por favor? La estamos viendo, pero todavía no hay modo presentación. Un segundo, entonces. Ahora sí. Ahora sí, correcto. Espero que Sí, sí se puede ver. Fenomenal. Bien, como había introducido inicialmente, voy a compartirles brevemente algunas de las reflexiones que se hacen en el artículo Política Exterior de China, del ascenso pacífico al sueño chino, implicaciones para análisis de relaciones internacionales. Este es un artículo publicado en la revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, una revista que publica la Escuela de Relaciones Internacionales. Y para eso vamos a hablar brevemente como introducción de por qué
el surgimiento, por qué se escribe este artículo y por qué, cuál es el motivo detrás de eso. Los objetivos que persigue, vamos a hablar un poco de las consideraciones teóricas sin detenerme mucho ahí, porque la verdad que cuando se escribí el artículo, la idea era centrarse más en las manifestaciones pragmáticas de las relaciones internacionales más que en aspectos teóricos, y luego un poco del contexto global y cómo llegaba eso a la política exterior china que vemos manifiesta el día de hoy. Bien, inicialmente lo que se propone este artículo es examinar la evolución de la política exterior china desde que se adoptó la política del ascenso pacífico hasta el sueño chino de Xi Jinping y sus implicaciones para el análisis de las relaciones internacionales. Para eso, algunas consideraciones que es importante tener, y como mencionábamos en la introducción, hay una dificultad inherente en los marcos teóricos y estructurados de pensamiento para el análisis de las relaciones internacionales, para incorporar los aspectos culturales muy arraigados que tiene la República Popular China, y son marcos teóricos desarrollados en Occidente bajo contextos muy, muy diferentes. Y esas dificultades nos lleva entonces un poco al contraste que intentamos hacer en este artículo de esas teorías con la doctrina china, y cómo evoluciona a lo largo del tiempo hasta lo que conocemos hoy como el sueño chino, que tiene un gran sustento, un desarrollo teórico que la sustenta. Finalmente, entonces, lo que queremos hacer, como les había adelantado, es cómo se manifiesta esta teoría en la práctica, o más bien cómo la práctica nos revela las manifestaciones teóricas de esa política exterior. Y bueno, primero un poco repasando el contexto en el que nos encontramos, estamos frente a un ascenso chino que ha impresionado probablemente en la historia económica, un ascenso que no se ha registrado nunca antes, nunca se ha registrado que un país en tan poco tiempo saque a tantas personas de la pobreza. El ascenso implica no solamente un ascenso económico, sino un ascenso tecnológico, un ascenso político, ¿verdad? La presencia de China en el mundo, de esos ámbitos alrededor del mundo es omnipresente. Es un mundo que está en rápida evolución, es un mundo que pasa rápidamente de una economía unipolar hacia un proceso que nos lleva hacia un mundo con múltiples polos de poder, y un mundo también que es importante tener conciencia de cuál es esa visión de futuro que tiene China. Siempre digo que la gran ventaja que tiene uno cuando estudia China es que existen muchos documentos que sustentan esa visión de futuro, y ojalá en América Latina hiciéramos esfuerzos prospectivos tan importantes que pudiéramos plasmar en esa visión y que nos guiaran para hacerla una realidad. Y bien, cuando empezamos a analizar la cultura, las relaciones internacionales, usualmente recurrimos a tres grandes bloques. Aquí voy a referirme a estos grandes bloques teóricos: el liberalismo, que habla de la cooperación, de la importancia de la institucionalidad internacional y sobre todo el objetivo de la paz y el desarrollo global. Una rama del realismo que hace énfasis en la competencia y poder, donde la seguridad nacional juega un papel preponderante, y donde la idea es mantener y consolidar el poder de los estados. Y aquí también hacer un paréntesis en que usualmente en Occidente, cuando hablamos de estas ramas, estamos hablando de relaciones entre estados, ¿verdad? Y estados que usualmente pues persiguen sus intereses, y esa es la manera en que se estructuraron estas ramas
de conocimiento, y finalmente el constructivismo, que hablamos de que las relaciones internacionales se construyen en un marco social que tiene ideas y normas que la rigen y que habla un poco de identidades compartidas entre los estados. Bien, dentro de eso, ese marco, entonces tenemos una China que crece rápidamente en los ámbitos que les mencionaba, que su presencia es cada vez más significativa, ¿verdad? Y ese ascenso se logra inicialmente por una doctrina que en China se denominó la doctrina del ascenso pacífico, una doctrina que pretendía precisamente crear un espacio de crecimiento estable, un espacio de crecimiento sin conflictos que permitiera el ascenso integral de China, y ese ascenso integral entendido como la modernización nacional para alcanzar el desarrollo como una sociedad de ingreso medio y un crecimiento económico, sobre todo apoyado por la tecnología. Dentro de este ascenso pacífico hay un importante objetivo, y es que ese ascenso no es un ascenso que replica las estructuras de crecimiento de otros países, sino que adquiere una construcción ideológica, económica y cultural autóctonas, ¿no? Es una forma de desarrollo propia, y esa forma de desarrollo propia también requiere un desarrollo teórico, una doctrina que lo sustente independiente, ¿verdad? Y aquí hay un gran esfuerzo por separarse de los modelos tradicionales de análisis de relaciones internacionales y crear esa estructura teórica propia. Y por supuesto, como les decía, este entorno global pacífico es conducente para el crecimiento no solamente del país, y aquí es importante que esta doctrina del ascenso no es una doctrina de ascenso separada de los demás países, sino que es un crecimiento en conjunto con los demás países. Y aquí hay que subrayar un elemento que es importante dentro de esta doctrina, y también más adelante cuando se desarrolla la doctrina del sueño chino, y es el respeto mutuo e igualdad y no intervencionismo que se propone como un eje conductor de las relaciones internacionales de China. Y esto es fundamental porque si uno contrasta el crecimiento de China y su crecimiento de importancia a nivel internacional, sucede muy diferente con respecto a cómo sucede, cómo se sustenta el crecimiento en Occidente. Y aquí tal vez mencionar un poco que esa idea esas ideas autóctonas que se generan en China no se pretenden, y es expresamente dicho de esa manera, que sean una receta para que otros países sigan en su crecimiento. Y entonces también tiene que ver con este último elemento que hablaba, de respeto mutuo, pero también de no intervencionismo, ni de proyección de los modelos, intereses, ni ideas propias hacia otros países. Eso dista mucho de, el consenso de Washington, que, pues, como sabemos, es un concepto de ideas que fundamentan, o de acuerdo a este consenso, fundamentan la posibilidad de crecimiento de los países, y que proyectan sobre esos países la necesidad de que adopten ese modelo. Entonces, una diferencia radical entre el consenso de Washington y la idea de crecimiento pacífico, en la que no hay una proyección de esos idearios sobre otros países. Y bien, eso visto dentro de la estructura teórica que habíamos hablado, bueno, se parece más tal vez al idealismo o al constructivismo, ¿verdad? Y muy alejado del realismo doctrinal, del análisis de relaciones internacionales, pero con el ascenso de Xi Jinping en China, un ascenso que implica también cambios internos muy importantes, una concentración del poder en la figura del presidente, que ahora lidera las tres grandes ramas del gobierno de la República Popular China. Es un ascenso en el que desde su discurso inaugural él proyecta su idea del sueño chino, que consiste en que la sociedad retome
el puesto que le corresponde a nivel internacional, entre otros elementos. Y entonces China, sus relaciones internacionales adquieren una asertividad que se va alejando de ese ascenso pacífico. Y entonces esa nueva asertividad vemos cómo se va, tal vez, si lo vemos desde el prisma occidental, se va acercando más al realismo y a esas relaciones de poder que un idealismo, un constructivismo. Pero aquí un aspecto importante es que volviendo a ese deseo de China de crear una doctrina propia que explique y que dé fundamento a sus relaciones internacionales, sobre entonces la doctrina de Tianxia, que si lo traducimos literalmente dice todo bajo el cielo, y que surge, tiene sus orígenes en la idea del emperador, donde el emperador era fuente de un orden y de funcionamiento a lo largo de los territorios. Y esta doctrina es la que se desarrolla, digamos, es la doctrina más importante que da sustento a esta nueva asertividad de China, ¿no? Y esa es una doctrina que es importante entonces, cuando hacemos un análisis de China desde afuera, tengamos en cuenta los elementos que están incluidos en esta nueva concepción teórica. Y aquí te estamos hablando de concepciones culturales de riesgo como el confucianismo, ¿verdad? Donde la jerarquía y la familia tienen importancia, la integralidad y la armonía en el análisis de los aspectos. Es un tema que a veces en Occidente no comprendemos porque el Occidente se centra usualmente en la atención de temas coyunturales, ¿verdad? Y de esos temas coyunturales se hacen proyecciones al general, ¿verdad? Y no hay un esfuerzo de análisis integral y de largo plazo, como sí lo existe en esta doctrina. Un elemento que está relacionado mucho con la jerarquía, no solamente al interior, y aquí otros expertos han mencionado cómo en China no se habla de una distinción expresa entre relaciones internacionales la gobernanza interna. Y cuando hablamos de jerarquía, esa jerarquía se extiende no solamente, como hablábamos, de la concentración a nivel interno de China, sino también podemos ver cómo esa jerarquía se extiende, y vamos a hablar más adelante sobre la gobernanza internacional. Y luego un tema fundamental que es la racionalidad relacional, que está muy relacionado con esta armonía y estas relaciones al interno, y que internacionalmente en China se manifiesta, por ejemplo, como las iniciativas como la Franja y la Ruta, donde si bien son iniciativas económicas, también incluyen muchos otros elementos de coordinación, elementos de cooperación que es importante tener en cuenta. Y la visión dentro de esta visión armónica de integralidad, viendo el mundo como una unidad y no como una relación de estados, ¿no? Un poco la idea de avanzar hacia una gobernanza global que además tiene que tener elementos del contexto que revelen o que se manifiesten la participación relativa de los países en el contexto actual, pero vista como algo no dirigido a obtener los beneficios individuales de naciones, sino visto como los beneficios globales. Y entonces, de nuevo, esta teoría trata de desarrollar aspectos propios que reflejen ese papel y esa visión global que tiene China sobre la gobernanza global. Y se manifiesta en una asertividad para alcanzar ese sueño chino. Entonces, para nosotros tiene un giro hacia el realismo, si lo vemos desde el prisma occidental, pero es importante que al hacer este análisis desde Occidente tengamos en cuenta algunos elementos de ciencia que aquí menciono. Y aquí, yo, con la humildad del caso, tengo que reconocer, este es un primer esfuerzo, un esfuerzo que surge para explicar grandes aspectos de las brechas que existen en análisis desde Occidente de la política exterior china, pero también reconocer que hay entonces un gran espacio para trabajar
para profundizar en estas áreas, sobre todo profundizar de cómo se manifiestan estos en la realidad, que es lo que nos importa. Y bueno, ¿qué ha significado eso en la realidad? Bueno, hablamos de la concentración del poder en la figura del presidente Xi, que ha abandonado el liderazgo consensuado que caracterizó sobre todo los gobiernos de Hu Jintao, de Deng Xiaoping, se han exacerbado las diferencias internacionales, el abandono del consenso sobre un país, dos sistemas de Hong Kong, el consenso con respecto a la gobernanza de Taiwán y pues los reclamos territoriales y un llamado a la reforma de la institucionalidad internacional. Y aquí no solamente, como les decía, un traslado del avance de la gobernanza central en Occidente hacia uno global, sino también una reconfiguración de las fuerzas para reconocer el contexto actual en el que se desarrollan las relaciones internacionales. Entonces, un sistema internacional que surge de la Segunda Guerra Mundial y que requiere reinventarse para poder abordar las nuevas realidades, pero las nuevas realidades en un contexto en el que existen un mundo multipolar. Y también se refleja en un sistema financiero, un llamado a la reforma del sistema financiero internacional, no solamente mediante el fortalecimiento de las monedas alternativas, sino también un llamado a la institucionalidad financiera alternativa, ya sea contextual. Y aquí podemos hablar de distintos esquemas de cooperación, de bancos de inversión, cooperación para internacional, de manera que ese sistema financiero internacional refleje más los intereses globales que los intereses centrados alrededor de Occidente. Y por supuesto, eso implica una reforma del proceso de toma de decisiones globales y, como les decía, que se fortalecen esas alianzas regionales por intereses comunes, como es el caso del BRICS, que ya hemos visto se ha ampliado recientemente. Bien, para mantenerme dentro del tiempo que me han asignado, hay como conclusiones, se concluye que hay una insuficiencia en la doctrina occidental tradicional para explicar el comportamiento internacional de China, que hoy más que nunca se revela la necesidad de fortalecer el estudio de las relaciones internacionales, que ese estudio de relaciones internacionales tiene que estar dirigido a fortalecer las destrezas diplomáticas de los países, sobre todo los países en desarrollo, para comprender el contexto internacional y proyectar de mejor manera sus intereses. La necesidad de tener una visión integral de las relaciones internacionales es una visión internacional que además tiene que tener esa habilidad de incorporar distintos contextos culturales, que los países en desarrollo están llamados a tener una participación activa en el desarrollo y la evolución de este nuevo orden. Yo creo que es una realidad, que estamos en un momento en el que se están reconfigurando las fuerzas a nivel global y los países en desarrollo tienen que ser partícipes de ese fenómeno y no simple espectadores, ¿no? Que básicamente renunciarían a la proyección de sus intereses a nivel internacional. Bien, entonces, recomendar que se dote la diplomacia de herramientas para valorar el contexto internacional. Aquí, de nuevo, los que estamos aquí reunidos y los grandes estudiosos de las relaciones internacionales hagan un esfuerzo por dotar de esas herramientas técnicas y teóricas para el análisis de las relaciones internacionales. Por su importancia en China, el incorporar algunos elementos de la doctrina de Tianxia que precisamente enriquezcan esos esquemas de análisis internacionales tradicionales, no que los sustituyan, sino que los enriquezcan. Una transformación de los conflictos mediante la diplomacia sofisticada, con una visión prospectiva que genere cambios, más allá de los conflictos contextuales, puntuales. Una visión integral de largo plazo es necesaria. Una transformación de conflictos, y cuando hablo de transformación de conflictos, hablo no de soluciones puntuales a crisis, sino de soluciones estructuradas de largo plazo.
Y para eso es necesario que hablemos de cambios. El conflicto no se soluciona con lo que diríamos en otro contexto parches, sino que se soluciona mediante una visión integral de largo plazo. Y por supuesto aquí hay un gran llamado por la evolución de las normas de institucionalidad internacional para abordar el contexto y los retos que surgen de las nuevas realidades internacionales. Y pues aprovechar los acercamientos entre los países para impulsar causas comunes como puede ser el cambio climático y otros elementos que nos unen en los retos a la humanidad. Así que creo que estamos en el tiempo, me pasé un minuto. Gabriela, usted me lo perdona, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, y justo en el tiempo. Nos acaban de compartir a las personas que estamos por acá en el chat de Zoom el artículo publicado por el profesor Juan Carlos Martínez Pico, para que puedan profundizar y ahondar en la presentación que nos acaba de hacer. Corresponde ahora escuchar a los profesores Lorena Herrera Dinelli y Santiago Carranco Paredes. Así que, profesores, la sesión es de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, primero un cordial saludo a la querida Universidad Nacional de Costa Rica, a todos los colegas Argentina, por tu cordial invitación como directora de la revista Relaciones Internacionales. Efectivamente, voy a anotar el tiempo para no pasarnos. El artículo que bueno, la presentación que vamos a abordar el día de hoy comprende el desarrollo de un documento de investigación conjunto, el cual he tenido el honor de realizar con el doctor Santiago Carranco Paredes. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una presentación muy corta. Permítanme, por favor, me comentan si pueden ver el documento. Lo podemos visualizar, pero no estemos ahí. Perfecto, ya lo podemos ver en modo presentación. Ya, muchísimas gracias. Entonces, en honor al tiempo, voy a iniciar y simplemente quisiera hacer una precisión. Mi filiación institucional actual es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esto simplemente quisiera puntualizar. Vamos entonces a iniciar. Nuestro artículo versa sobre una temática que sin lugar a dudas es muy interesante, la negociación de los TLCs de China con varios países latinoamericanos, pero en este caso hemos seleccionado dos países pequeños latinoamericanos como Panamá y Ecuador por la importancia estratégica de los mismos y sobre todo tratando de profundizar sobre algunos de los elementos empíricos que subyacen en el proceso de negociación de los TLCs con China. Antes de iniciar, importante decir que el contexto actual en el cual se realizan o se negocian estos acuerdos tiene que ver con un escenario absolutamente apremiante para América Latina y el Caribe, desde sus condiciones y posicionamiento debilitado dentro de la economía global. Como sabemos, en la crisis del COVID, América Latina fue una de las regiones más golpeadas, un decrecimiento de menos 6.3% en relación a su Producto Interno Bruto y con diversos escenarios, diría yo, también adversos en materia de generar, por así decirlo, una mayor competitividad dentro de las cadenas globales de valor. América Latina y el Caribe no ha logrado, y tampoco los países pequeños analizados, evidentemente mejorar su desempeño en relación a la gestión del comercio internacional y de esta manera justamente el interés de este artículo era comprender cuál es de alguna manera el posicionamiento que buscaban tanto Ecuador como Panamá en relación a buscar este tipo de asociaciones económicas y comerciales con China a través de la implementación de estos acuerdos. El escenario global, entonces, para finalizar esta primera parte de introducción, tiene que ver también con la volatilidad de los precios de los commodities a nivel internacional. Recordemos que seguimos afianzando una matriz productiva exportadora que está absolutamente canalizada en la producción de ese tipo de bienes. Y desde esta perspectiva dependemos absolutamente de lo que ocurre en términos de los precios a nivel internacional y esto debilita aún más la posición que América Latina debería de consolidar ya dentro de la economía global. En términos ya de la propuesta, por así decirlo, conceptual,
Uno de los elementos significativos ha sido la categoría de estados pequeños latinoamericanos. Hay toda una revisión de la literatura sobre esto. No pretendo ahondar en esto porque no tenemos la posibilidad en términos de tiempo, pero sí decir que es una categoría de análisis que de alguna manera se implementa desde una perspectiva más eurocentrista, que está, creo que ya hay suficientes estudios y hay toda una agenda de investigación en América Latina que está intentando posicionar esta categoría de análisis desde nuestras propias realidades y perspectivas. Y la visión, por así decirlo, mainstream ha sido entenderla desde una aproximación más neorrealista, ¿no? De las relaciones internacionales como una teoría en donde solamente se entendían a los países pequeños desde categorías establecidas como el PIB, el tamaño geográfico, la población. No obstante, los nuevos estudios de la Academia Latinoamericana intentan ir un poco más allá, mirando no solamente indicadores estructurales o macroestructurales, sino también esa posición que los países pequeños sí la tienen, la capacidad de agencia que los países pequeños latinoamericanos la han desarrollado en diversos ámbitos de la negociación con actores estratégicos a nivel global, y desde esa perspectiva también evidenciar sus limitaciones en donde no necesariamente los vínculos políticos y económicos son simétricos, sino que más bien se trata de una relación desigual, de una relación en donde esta dependencia mutua termina beneficiando más a una de las partes y evidentemente debilitando a la otra, que son los países pequeños latinoamericanos. Entonces, esta es la multiplicidad de visiones que se han instaurado dentro de esta, por así decirlo, dentro de esta aproximación. Para pasar muy breve, y creo que me quedan solamente 4 o 5 minutos más dentro de mi intervención para pasarle la palabra al profesor Carranco. El caso de análisis sobre Panamá, bueno, muy interesante, hay muchísimo que decir. Panamá, después de Costa Rica, en la segunda presidencia de Oscar Arias, es el primer país, el segundo país pequeño latinoamericano de Centroamérica que decide apostar relaciones diplomáticas con China, dejando a un lado a un actor fundamental como lo era Taiwán. Inmediatamente se suscribe el comunicado conjunto sobre el establecimiento de las relaciones político-diplomáticas. Taiwán decide dejar la cooperación económica, financiera y técnica, en este caso en Panamá. Y desde esta perspectiva, uno de los principales efectos que tuvo en materia de la política internacional fue la visita de Mike Pompeo hacia Panamá para recordarle al gobierno del entonces presidente Varela que era absolutamente importante y relevante la relación histórica que Estados Unidos y Panamá habían tenido, y de alguna manera se empieza a criticar por lo menos los 47 acuerdos bilaterales que se establecen desde ese momento en diversas áreas estratégicas. Como ustedes pueden ver, el artículo es público, es de acceso abierto, no voy a reiterar en cada uno de los elementos. También quisiera retomar que durante el mandato del presidente Varela, aparte de todos estos acuerdos, se llegan a firmar, sobre todo en el ámbito del comercio y la economía, el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Industrias y el Consejo Chino. Aquí tenemos, por ejemplo, ejes vinculados a la economía, a la solución pacífica de controversias en materia comercial, por lo menos a través de un mecanismo de consultas amistosas, ámbitos relacionados al comercio, las inversiones. Otro memorando también significativo fue el memorando de cooperación de zonas económicas estratégicas y comerciales. Este es un mecanismo que China viene implementando desde el modelo Open Doors Policies, no es un mecanismo nuevo. Dentro de la negociación de China están estos ámbitos. ¿Y por qué? Porque logra introducir el capital externo en lo que se conoce como las joint ventures a nivel internacional. Permite más competitividad, permite la internacionalización de iniciativas transnacionales en otros países. Por lo tanto, es un tema absolutamente importante y medular para China. Y también, evidentemente, pues como ya lo dijimos, se gestan las relaciones político-diplomáticas e inician el mandato de Varela toda una agenda política, económica y en materia de inversiones con miras a suscribir, a empezar a la viabilidad, así se denomina el acuerdo, para iniciar un acuerdo de libre comercio. Luego tenemos cambios en la política durante el gobierno de Laurentino Cortizo. Aquí lo único que diré es que hay un debilitamiento de la posición estratégica que había ganado China, pues varios de los
elementos fundamentales se paran por decisiones específicamente vinculadas al gobierno, por ejemplo, la construcción de un ferrocarril, la construcción de una embajada china en el puerto de Panamá y algunos otros elementos que dejan, por así decirlo, también en el stand-by la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio, ¿no? Y por supuesto, uno de los elementos significativos que también marcan el periodo de las relaciones político-económicas, el ingreso de Panamá a One Belt, One Road en el 2017, siendo el primer país en ingresar. Ya por temas de tiempo, lo único que diré es que en términos de la negociación, existen básicamente 5 rondas de negociaciones. Toda esta información se logró hacer una sistematización a través del Ministerio de Industrias y de Comercio de Panamá. Coincido con el colega anterior, acceder a la información no siempre es fácil y en este contexto lo que vemos son 5 rondas con diversos elementos. Es un formato absolutamente tradicional en materia comercial, no incluye aspectos importantes como la propiedad intelectual, los derechos humanos. Lo que vemos aquí es un formato tradicional en materia comercial que no logra hasta el momento tener, por así decirlo, una finalización, seguiría, por así decirlo, dentro de la actual presidencia de Panamá en la agenda la implementación de este acuerdo, pero coincide pues la posibilidad de incluir aspectos relacionados al comercio de bienes, al comercio de servicios, que es un tema estratégico para Panamá, y Panamá había solicitado que se incluya un capítulo de servicios. Ahí obviamente China había dicho que la única negociación era con Corea del Sur. Aspectos de propiedad intelectual, sí, se lograron algunas acercamientos en materia de mecanismos de protección de bienes originarios, pero la propuesta de Panamá no fue aceptada por China. Y en cuanto a las inversiones, hubieron algunas reservas al texto por parte de Panamá en función de que se establecía una similitud al tratado TTP. Voy a darle la palabra entonces al profesor Carranco. Adelante. He Muchísimas cumplido mis gracias. 10 minutos. Perfecto, muchísimas gracias, estimada profesora Lorena Herrera Vinelli. Primero, fue un placer y un honor poder haber escrito este artículo contigo. También, de igual manera, agradezco a Argentina, que es la directora de la revista, y a todo el equipo editorial por todo el acompañamiento en sí durante este proceso de publicación. Justamente retomando la conversación, en efecto, también añadir que sí tuvo nuestro artículo cierta perspectiva, tal cual como dijo la profesora Lorena, estructuralista, y le mezclamos hasta cierto punto con las estructuras que propone Susan Strange de Economía Política Internacional, en la que también nos fijamos específicamente en temas políticos, en temas económicos, en temas de financiamiento y en temas de conocimiento. Y ahí es que se enmarca también nuestra, bueno, la parte específica de Ecuador y en 2 etapas, sobre todo. La primera, en la etapa del nuevo milenio, que creo que es un hito fundamental para los países de América Latina en sus relaciones con China, y también después del COVID. Y el COVID específica, y después del COVID específicamente es importante porque vemos que China sí gana mucho espacio con referencia a otras potencias como la Unión Europea o Estados Unidos en temas comerciales, en temas de inversión, en temas inclusive de conocimiento y ahora también consolidándose con un TLC en Ecuador, construyendo justamente el puerto en Perú y también ya firmando el memorándum de entendimiento con Colombia para que sean también parte de la frágil de la ruta. Vemos también que eso es importante mencionarlo para entender estas 2 etapas. Muy bien, ¿qué pasa entonces rápidamente? ¿Cómo llegamos al TLC con Ecuador? Tenemos un establecimiento de relaciones diplomáticas en 1980 y en el 2001 y 2003 vemos un incremento de interacciones, ¿no es cierto? Y este incremento de interacciones no es un tema aislado para Ecuador. Creo que China tuvo 2 estrategias grandes aquí en América Latina. La primera fue justamente el tema de financiar una serie de obras, una serie de cuestiones infraestructurales y una serie de también políticas que se pueden decir populistas en Centroamérica para después poder justamente que estos países se adhieran al One China Policy. Pero en América Latina creo que la estrategia también fue diferente, fue a través de temas de inversiones.
Y ahí es donde recae específicamente Ecuador. Nos damos cuenta que la inversión, justamente los préstamos desde China, la inversión desde China es lo que permite de una u otra manera dar un paso o alejarnos del Fondo Monetario Internacional e implementar justamente el modelo del buen vivir que se mantuvo aquí en Ecuador. Entonces, esto es bastante importante porque ahí ya se establecen estas relaciones con China. China pasa a ser más o menos del 20 socio comercial al segundo socio comercial después del COVID, ya se convierte en el primer socio comercial de Ecuador en ciertos momentos. Siguiente, por favor. Y es lo que les comentaba, ¿no es cierto? Durante este momento se establecen las relaciones y se fortifican, pero es en el gobierno de Lenín Moreno donde se firma el memorándum de entendimiento para el Tratado de Libre Comercio. Y es específicamente con la política exterior de Guillermo Lasso en donde se aprovecha esta coyuntura para firmar el Acuerdo de Libre Comercio. ¿Y por qué digo que se aprovecha esta coyuntura? Yo creo que aquí es, si bien es cierto, nuestra posición es estructuralista, pero de una u otra manera tiene que ver la política de Ecuador. ¿Y por qué razón? Ecuador se pone como meta, que es algo que hemos criticado también dentro de un foro en el cual somos parte con Lorena, una meta de firmar 20 acuerdos de libre comercio. Pero no necesariamente la meta era que estos acuerdos de libre comercio contengan ciertos requisitos, ciertas cuestiones. Simplemente la meta era firmar 20 acuerdos comerciales. Si lo hacíamos muy rápido, perfecto. Entonces, me parece que aquí también se dan las condiciones dentro de Ecuador para que China pueda, obviamente, también firmar el acuerdo de libre comercio. Teníamos ya firmado el memorándum de entendimiento y en netamente 2 años nosotros llegamos a firmar un acuerdo. Pasemos, por favor, al siguiente. Eh, el siguiente, perdón, Laura, justo por temas de tiempo. Claro. Ya, perfecto. Y aquí nos damos cuenta cómo son las rondas de negociación. Es muy interesante porque obviamente en un inicio se dan unas reuniones de alto nivel y de ahí tenemos 3 mesas técnicas. 3 mesas técnicas que en efecto netamente se van a enfocar en cuestiones de intercambios de productos, ni siquiera en el tema de servicios. O sea, ahí obviamente no hablamos aquí de nada de temas de propiedad intelectual, nada de mínimos de calidad, nada de temas específicos laborales y nada de cuestiones medioambientales, obviamente. Entonces, esto es interesante, esto ya no logramos ponerlo en el artículo, pero también igual lo quiero comentar. Cuando así hicimos ciertas entrevistas a quienes generaron las negociaciones, esto me llamó mucho la atención, dos cosas. La primera es que en cierto momento el equipo ecuatoriano estuvo extremadamente preocupado porque el equipo chino dejó de comunicarse con ellos por 20 días. Entonces, al final, la excusa hasta cierto punto fue que al negociador de China le había dado COVID y había pasado una serie de cuestiones, pero era porque Ecuador en cierto momento quiso también imponer ciertas cuestiones. Y al ver, obviamente, la necesidad y la presión que se tenía desde el gobierno para firmar rápidamente estos acuerdos de libre comercio, terminamos firmando un acuerdo bastante básico que obviamente si no lo vemos y lo analizamos netamente de términos comerciales cortoplacistas, va a resultar beneficioso porque tenemos una exención arancelaria a casi 9.000 partidas, que esto va a ser importante obviamente, ya que somos un país agroexportador, somos un país primario exportador, que nos va a beneficiar. ¿Cuál es el problema aquí? El problema que nosotros, y esto sí lo mencionamos también en el artículo, es que estamos viendo hasta cierto punto una competencia injusta con otros acuerdos de libre comercio que nosotros manejamos con otros socios comerciales, como la Unión Europea. Un ejemplo que me gusta proponer es que con la Unión Europea, por ejemplo, tenemos ciertos capítulos medioambientales en la que obliga a los cacaoteros a reforestar y a tener ciertas prácticas medioambientales. Para poder obviamente ingresar a este mercado. Recientemente la Unión Europea puso restricciones a ciertos cacaoteros por no estar cumpliendo estas cuestiones. Cuando yo conversaba con los negociadores, muchos que están a favor del tema, obviamente me decían, no, pero es que partamos del principio, a más mercado vamos a tener mayor producción y por ende nuestro mercado se va a diversificar. Si nosotros conocemos bien la estructura económica política del Ecuador, nos damos cuenta que no es así. Hace algunos años, Starbucks nos pidió que nuestros cafeteros se pongan de acuerdo para tener en sí una provisión específica de café ecuatoriano en algunos Starbucks, sobre todo en Europa. Eh,
y no logramos hacerlo porque no teníamos la capacidad productiva. Entonces, bajo ese sentido, lo que yo voy a ver específicamente, o lo que podríamos ver específicamente con estos tratados, es que la producción, en vez justamente de diversificarse hacia nuevos mercados, lo que va a hacer es concentrarse en ciertos mercados justamente por este tipo de cuestiones. Me parece que esto es uno de los temas que no se trató durante la negociación y es uno de los temas que surgen como interesantes para también generar nuevas investigaciones a partir de la firma de nuevos tratados de libre comercio con China. Simplemente quiero acotar una cuestión adicional que antes de pasar en sí a las conclusiones, que te las dejo también a ti, Lore, es que en efecto el Tratado de Libre Comercio, bueno, como les dije, es beneficioso en el corto plazo Ecuador. Me parece que en el largo plazo puede terminar generando injerencias políticas. Aquí también te hago una referencia a mi coautora, quien ya tiene una tesis doctoral y en su libro específicamente explica cómo el financiamiento de China también termina afectando en cuestiones de política exterior. Me parece que el Tratado de Libre Comercio, que afecta a las estructuras comerciales, puede también ir calando después a efectos directos en política doméstica y en política exterior. Muchas gracias y te dejo las conclusiones extensas a ti, Lore. No, nos queda un minuto, así que voy a permitirme ser muy breve. Bueno, básicamente les invitamos a descargar el estudio, a que puedan poder acceder al mismo a través de la revista Relaciones Internacionales. Y lo que vemos aquí es una estrategia que es única y exclusiva, es el bilateralismo, ¿no? Es la estrategia más importante que aplica China en sus relaciones económicas, políticas y transnacionales. Y lo mismo con los países pequeños latinoamericanos, ¿no? En el caso de Panamá y Ecuador, se articulan entonces los intereses de esta segunda economía global en función de un único formato exclusivo de negociación que son los TLCs. Recordemos que Ecuador en su momento, en el marco de las comisiones mixtas ecuatorianas chinas, no aceptaba este formato, más bien se solicitaba a China firmar un acuerdo de desarrollo, mientras que Panamá, por su visión aperturista de la economía global, estaba prácticamente lista para poder negociar un acuerdo de esta naturaleza, que implica una desgravación aparte arancelaria muy notable. Bueno, esto es lo único que yo diría, creo que no tenemos más tiempo. A veces este tipo de conferencias pues nos invita más bien a seguir investigando, como dice mi colega Santiago Carranco, a generar nuevas agendas de aproximaciones y espero que realmente el mismo sea un aporte en todo sentido y pues seguiremos seguramente analizando estas temáticas que son tan interesantes dentro de la economía política internacional. Muchísimas gracias. Cumplimos con el tiempo perfectamente. Muchísimas Gracias. gracias. Agradecerles justamente por acotarse al tiempo. Corresponde ahora escuchar a la profesora Xinyu Shang, que nos estará presentando su artículo. Profesora. Creo que la profesora está teniendo problemas. No la veo por acá en la sesión. Pasaremos entonces con... a ver, tenemos a la profesora en este momento. Aprovechamos este espacio para recordarles que el artículo de los profesores, de la profesora Lorena Herrera y el profesor Santiago Carranco están siendo compartidos vía el chat de Zoom y las personas que nos siguen en la transmisión de Facebook pueden consultarlos en la revista de la Escuela de Relaciones Internacionales. No tenemos en este momento a la profesora Shinju, probablemente tuvo algún problema de conectividad, así que pasaremos con la presentación de la profesora Eli Margarita Marín. Muchas gracias. Voy a compartir entonces mi presentación. ¿Me informan si ya la están viendo? Sí, señora, ya la estamos visualizando. Listo. Voy a dejar la pantalla, la cámara apagada para evitar algún inconveniente.
Le voy a dar las gracias a la revista Relaciones Internacionales y obviamente a la Universidad Nacional de Costa Rica por permitirme presentar el artículo eh, que estamos publicando. Si bien el artículo es de análisis del desarrollo de la cooperación internacional descentralizada en el departamento de Arauca en Colombia, pues eso es lo que vamos a presentar y es lo que ustedes pueden consultar más en detalle la, estoy mirando acá, ¿dónde lo pasó ya? En la revista. El artículo, como lo mencionaron, lo hicimos con Mabel. Constanza es el resultado de una investigación y voy a empezar comentándoles algunos detalles sobre Colombia en términos de cooperación internacional. Mm, Colombia tiene un marco legal e institucional que para muchos es como una señal de esa estabilidad y transparencia, tanto para los donantes como para los nuevos socios que pueda tener el país. De hecho, algunos países buscan el apoyo de Colombia para mirar ese modelo, lo cual es en parte un orgullo. Sin embargo, tenemos algunas dificultades en las entidades subnacionales porque hay ambigüedad para hacer de lo local algo, de lo nacional algo local. Hay dificultades para desarrollar esa autonomía que la misma legislación colombiana tiene en la Constitución al tener un país descentralizado. De hecho, el relacionamiento de las entidades territoriales con otros estados requiere de de ese direccionamiento nacional. Entonces, pues a veces es como curioso esa, esa situación nacional con respecto a lo que pasa en los territorios. En el caso de Colombia, estamos subdivididos como departamentos. Justamente por esa situación, la pregunta problema que nosotros tuvimos para la investigación y que se presenta en el trabajo fue cuál ha sido el desarrollo de la cooperación internacional descentralizada en el departamento de Arauca en un periodo de 30 años, del 91 al 2001. ¿Por qué? El departamento de Arauca, como ustedes lo están viendo en este mapa, es un departamento que es limítrofe con Venezuela. Está muy alejado de la ciudad capital, está en el oriente colombiano y ese departamento tiene algunas características como que eh, desde 1991 se erigió como departamento, antes era un territorio considerado de intendencia y se eligió el periodo de los 30 años hasta el 21 porque fue cuando se comenzó la investigación a ver qué había pasado con eso. Una de las características de ese departamento es que es uno de los focos del conflicto armado por una razón, porque allá hay demasiadas riquezas petroleras. Justamente por eso es un territorio enmarcado en los programas de desarrollo con enfoque territorial que am, se ha venido focalizando en las últimas administraciones presidenciales, ese tipo de desarrollo. Y por ser un departamento fronterizo, pues tiene una alta migración venezolana. Es el octavo departamento que en el 2021 recibía más cooperación internacional en el país y en esos 30 años estamos hablando de 8 periodos para gobernadores en los cuales se han tenido 18 gobernadores y solamente ha habido 10 elecciones,
pero han sido electos nueve gobernadores. Entonces, eso nos demuestra la inestabilidad política en ese territorio. Otra cosa que es característica es que en ese departamento, que ustedes vieron que está muy alejado del centro del país, hay un registro, o para el 2020 había un registro de 20 agencias de cooperación internacional y muchas organizaciones no gubernamentales, especialmente organizaciones que trabajan temas de derechos humanos y de desarrollo. Acá tenemos una lista de esos 18 gobernadores, como para que tengamos un referente, y ahora enfoquémonos en el tema de la cooperación internacional descentralizada. Como seguramente ustedes saben, hay varias definiciones de qué estamos hablando cuando hablamos de la cooperación internacional descentralizada. Nosotras nos quisimos focalizar en dos que centran nuestra atención, que son la de Ronaldi y la de Romero, porque en una y en otra se habla de una modalidad, se habla de reforzar capacidades de los gobiernos subnacionales y del involucramiento de actores que hacen la participación, y aquí tal vez, quién sabe si está pasando eso. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Las variables que nos hablan de cómo medir el nivel de desarrollo de la cooperación internacional descentralizada. Acá tenemos en cuenta las que desarrollaron el profesor Juan Pablo Prado Lallanda y Denise Grandas. Nosotros nos centramos de las 11 que ellos establecen solamente en tres para mirar ese grado de desarrollo, porque pues las otras, aun cuando las estuvimos chequeando inicialmente para la investigación general, no encontramos evidencias. La inclusión de los temas de cooperación internacional en los planes de desarrollo departamental, la existencia de una legislación relacionada con la formalización de la cooperación internacional descentralizada y la creación de espacios de coordinación y gestión departamental. Vamos a mirar cómo hicimos el trabajo de investigación. Hicimos una revisión documental con documentos académicos, información oficial del nivel central, información oficial del nivel departamental. Por eso miramos los planes de desarrollo nacional y departamental, informes de gestión departamental, revisión de prensa nacional, internacional y obviamente departamental. Hay tanta escasez de información que fue necesario recurrir a conseguir la información de manera jurídica. Esto es, tuvimos que elevar derechos de petición para tener una información que legalmente es oficial, que legalmente todos los ciudadanos tenemos derecho a tener acceso a esa información. Realizamos entrevistas. Al final nos decantamos por un académico, un exalcalde, un funcionario del nivel central y un exgobernador. ¿Por qué? Porque de esos 18 gobernadores a la fecha tenemos dos gobernadores que ya están fallecidos y tres gobernadores con medidas de aseguramiento, y algunos que no quisieron hablar y otros que no conseguimos. Entonces, pues nos decantamos por eso. ¿Qué hallazgos logramos en esa primera variable para medir el nivel de desarrollo de la cooperación internacional descentralizada? En la inclusión de los temas en los planes de desarrollo, nos dimos cuenta que hay mención en los planes de desarrollo, pero sin precisión. ¿Eso qué quiere decir? En los planes de desarrollo se habla de la cooperación descentralizada o de la cooperación al desarrollo, pero no hay una precisión. Em, Hay voluntad política en algunos de los planes presentados de esos 18, por ejemplo, de manera puntual para integrar las comisiones de vecindad que existen en el país, pero de la voluntad política no se pasa.
Hay intentos de articulación entre lo nacional y lo departamental en los temas de migración, pero se han tenido algunos éxitos y otros no tanto. Y hay presentación de algunos proyectos desde el orden departamental con cooperación internacional descentralizada. En términos de la existencia de legislación relacionada con la formalización de la cooperación descentralizada, solamente encontramos un decreto que fue el 493 del 2014, que precisamente está relacionado con el otro o la otra variable que es la creación de espacios de coordinación y gestión departamental, que fue para la existencia del comité, o sea, con este decreto se crea el Comité Departamental de Cooperación Nacional e Internacional eh, en lo relacionado con los flujos migratorios, justamente por el incremento de los flujos migratorios. Entonces, para este comité se trabaja de la mano con la Agencia Presidencial de Cooperación, justamente porque por la necesidad de esa articulación que dice el mismo ecosistema de cooperación en Colombia y además con el grupo interagencial de flujos migratorios que también está relacionado con el nivel nacional. En términos de la gestión de espacios de coordinación y de gestión departamental, encontramos la evidencia del decreto que ya habíamos mencionado y nos damos cuenta que no solo es el espacio, sino que además deben existir funcionarios con funciones específicas y con recursos determinados en el plan de inversiones, pero no se lograron evidencias en ese respecto. Una de las cosas que nos decía una de las personas entrevistadas, el funcionario del nivel central entrevistado, Juan Carlos Araujo, es que en realidad cuando llegan los proyectos al territorio, pues ellos miran a ver a qué pertenece y lo ponen dependiendo del área con el que venga el proyecto, lo ponen en esa secretaría según el área del sector. Y no hay como una coordinación como debe existir en los términos de las variables de Prado y Grandas, tal como no lo especifican ellos. Entonces, pues ahí vamos viendo como grandes dificultades para el cumplimiento de esas variables. No obstante, tenemos que reconocer que encontramos algunas experiencias bastante interesantes que tienen que ver con la cooperación descentralizada. Una de ellas es el proyecto de biocarbono de paisajes sostenibles de la Orinoquía, que se desarrolló con el Banco Mundial y el proyecto justamente apunta a conseguir recursos a través de los bonos de carbón por el paisaje de la Orinoquía, que pues Arauca está en la Orinoquía. Entonces, lo que uno encuentra es que hay una limitada articulación de este tipo de proyectos al interior del departamento. No todos los municipios tuvieron conocimiento, a no todos los municipios les llegó la información, no todos los municipios hicieron parte del proyecto. El departamento simplemente actuó o su rol estuvo como un departamento receptor del proyecto y lo direccionó a, digamos, el municipio que estuvo como activo y ya, después ya era como problema del municipio. No se evidencia ningún seguimiento al impacto que se tuvo por lo menos en ese municipio y lo que pudo haber creado para el departamento. Hay una casi nula evidencia para la proyección de lo que implica tener recursos para el departamento y cada uno de los municipios a través de bonos de carbón. Hay poco estímulo para la atracción de esos recursos por proyectos similares y una de las razones de eso tiene que ver también con los recursos
mineroenergéticos que hay en el territorio. Como ustedes saben, les decía que ese territorio tiene grandes yacimientos de petróleo y gas en el país, de los más importantes que algún día pasará algo con esos recursos. Otra experiencia exitosa fue la cooperación con la Comunidad Valenciana en España, de España con el municipio de Arauquita, que es uno de los municipios del departamento de Arauca. Em, Aquí hay una cosa que decir y es que cuando ese proyecto se realizó, que fue entre el 95 y y el 97, cuando era alcalde Orlando Ardila, em, el gobernador asignaba los recursos a los municipios para ejecutar. Esa era la modalidad que había en ese momento. Y eso conllevaba que cuando había dificultades entre el gobernador y el alcalde, pues entonces había diferencias políticas o de partidos o por algún motivo, y entonces no se realizaba la asignación al municipio, y entonces pues esa fue una de las razones que motivó a que Ardila buscara la ayuda de la cooperación internacional descentralizada, y esa fue uno de los caminos para que su plan de desarrollo realmente se realizara. Ese fue el motivo por el cual cuando se realizó este proyecto de cooperación con Valencia, se construyeron 40 casas, se hizo una adecuación del alcantarillado y se hizo una experiencia de intercambio juvenil entre jóvenes de Arauquita con jóvenes de Valencia, que fue interesante para ese momento. ¿Qué pasa con esto? Pues terminada la administración, terminada la experiencia, no pasó nada y nadie se acuerda de nada, y eso queda como en en la biblioteca y pues se acabó, y esa es una de las cosas de las que tenemos que aprender. Precisamente por eso, dentro de las conclusiones, nosotros decimos que si bien hay apoyo del gobierno central para la construcción de hojas de ruta propias, el trabajo es incipiente en los entes subnacionales, como es el caso de Arauca, por múltiples motivos, entre los cuales ya esgrimí algunos al inicio. Las variables planteadas por Grandas y Prado nos permiten evidenciar que en casos como en el departamento de Arauca, el nivel de desarrollo de la cooperación internacional descentralizada fue incipiente en esos 30 años, y lo que emerge es la necesidad de un trabajo tanto académico para que conozcamos lo que pasa, como institucional, para que realmente se establezcan las capacidades que requieren las entidades territoriales y se motive a las organizaciones de la sociedad civil a ser promotores de su desarrollo, que se trabaje con las autoridades de manera articulada y se pueda tener el desarrollo que busca la cooperación internacional descentralizada. Muchas gracias, y voy a parar acá la presentación para escuchar las inquietudes y demás. No sé cómo me fue en el tiempo. Bastante bien, quedaban todavía 2 minutos de su tiempo. Muchísimas gracias, profesora Marín. Mucho gusto. Vamos a ver, todavía la profesora Shang tuvo problemas de conexión, así que agradecemos por tan interesantes intervenciones. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios por parte de nuestra audiencia. Les recordamos que pueden plantear sus preguntas a través del chat de Zoom o bien como comentarios en la transmisión de Facebook. En este momento tenemos 2 preguntas para el profesor Juan Carlos Martínez Piva. La número 1 dice: ¿cree que Trump posiblemente tendría una retórica más dura que Biden hacia China? ¿Cree que sus políticas serían continuistas? Gracias. Y la segunda dice: entre los temas que hoy tensionan el vínculo con Pekín se encuentran, además de la desmentada guerra comercial, la agudización de la competencia tecnológica y la cuestión de Taiwán.
Una primera impresión es que Trump va a tratar de mantener un delicado equilibrio. Para el profesor Martínez Piva, considera que esto va a ser un importante tema en la segunda administración. Profesor, si gusta, empezamos con eso mientras continuamos recibiendo preguntas. Sí, bueno, más que una pregunta sobre China, es una pregunta sobre Trump. Y en el caso de Trump y en el caso sobre todo de alguien que tiene comportamientos que son difíciles de predecir, ¿verdad? Por no decir erráticos, ¿verdad? Pues hacer predicciones es difícil. Yo creo, más que hablando de Trump, yo creo que la rivalidad que existe entre Estados Unidos y China es una rivalidad que se sustenta en la, el reto que supone el crecimiento de una potencia emergente a la potencia incumbente. Estados Unidos siendo la potencia incumbente, es evidente que China, su peso económico y tecnológico es importante. Y aquí hago referencia a una teoría que se denomina la trampa de Tucídides, ¿verdad? Habla de cómo es imposible, bueno, es imposible, no, siempre va a haber un conflicto entre una potencia emergente y una potencia incumbente, ¿verdad? Y aquí, cuando uno habla del crecimiento pacífico, uno puede ver tal vez un intento por evitar esa trampa de parte de China y que ese crecimiento suceda en un marco que sea conducente para el progreso, ¿verdad? Pero, y si ustedes leen el artículo, yo creo que uno llega a la conclusión de que no hay manera de evitar la trampa de Tucídides en este caso, porque tanto en el plano económico como en con el plano tecnológico es evidente que hay, aunque no se proponga como un reto directo a la hegemonía de la potencia incumbente, es evidente que la sola percepción de que el espacio se reduce o que esa hegemonía se reduce ya es un conflicto manifiesto. Bueno, entonces yo pienso que ese conflicto se va a acentuar. A ver, se va a acentuar especialmente por la retórica, yo no digo las acciones, pero la retórica al menos de Trump, que es una retórica al menos hacia su público interno confrontacionista, que además es una retórica de América primero, ¿verdad? Es evidente en su lema de campaña, en su lema de política, y podemos esperar que más que una coordinación y cooperación, al menos del lado estadounidense, lo que vamos a tener es una consolidación de esa retórica confrontacionista a nivel internacional, especialmente a nivel económico y a nivel tecnológico. A nivel económico, unas malas entendidas aranceles o tarifas, ¿verdad?, aplicadas sobre el comercio, que ya fueron impuestas en el primer gobierno de Trump y que Biden, por cierto, no eliminó, que Biden sostuvo y que probablemente este gobierno de Trump las vaya a incrementar. No creo que se vayan a reducir, ¿verdad? Y yo creo que en los términos de conflictos territoriales, ahí hay más espacio para una visión trumpista que es más aislacionista, ¿verdad? Que es un retiro de Estados Unidos del campo internacional. Y vamos a ver, ahí va a depender mucho del juego interno en la administración Trump, de las personas que vayan a integrar su gabinete, ¿verdad? Las personas que se han nominado son personas que, sobre todo Marco Rubio, que es nominado como secretario de Estado, pues son personas que son más intervencionistas, ¿verdad? Eso habrá que ver qué tanto influencia puede tener Marco Rubio en ese ámbito comparado con lo que tiene, con la visión más aislacionista de América primero que tiene Trump. Así que yo creo que en términos haciendo un resumen, en términos territoriales, tenemos que ver cuál es ese balance interno entre el aislacionismo de Trump y sus nominaciones, al menos cuando se confirmen,
a ocupar puestos que tienen influencia en esas áreas, como es el caso de Marco Rubio específico que mencioné. Y en el área económica y tecnológica yo creo que las rivalidades se van a acentuar. Eh, Así que esos serían mis comentarios a ambas preguntas. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Ya casi volvemos con dos preguntas adicionales que tenemos. Para la profesora Marín nos llevan dos preguntas. La primera dice, ¿qué desafíos se enfrenta Arauca para atraer y gestionar eficazmente la cooperación internacional descentralizada? Y la número dos dice, ¿cómo ha influido los factores socioeconómicos y de seguridad en el desarrollo de la cooperación internacional descentralizada en Arauca? Bueno, la primera tiene que ver con los desafíos. Voy con esta y después me repites la siguiente, por favor. Los desafíos son muy grandes. Primero porque el departamento tiene poca capacidad instalada en materia de cooperación internacional. Yo diría que no solo en el caso colombiano, no solo el departamento de Arauca, sino que es uno de los mayores problemas que tienen los departamentos en el país. Básicamente hay tres departamentos que están trabajando con cómo internacionalizar el territorio de manera puntual, que corresponden a los departamentos que tienen las tres principales ciudades. Esto es Bogotá, que es la capital, que es el departamento de Cundinamarca, en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, y el departamento del Valle del Cauca, cuya ciudad es Cartagena. Se está trabajando en términos de cooperación descentralizada, estructurando el ecosistema de cooperación descentralizada a partir de la internacionalización de las ciudades. Uno de los departamentos más adelantados es el departamento de Antioquia, pero departamentos pequeños y aislados y sobre todo fronterizos, como es el caso de Arauca, tienen muchos desafíos. Primero, en términos de cómo reemplazar ese potencial de la riqueza mineroenergética que hay en el territorio para que no se dependa tanto en los planes de desarrollo y en las políticas de lo que dejen las regalías. O sea, dejar de tener el líquido desde las regalías para pensar en cómo se hace el desarrollo. Es una de las preguntas del millón, que se ha tratado de trabajar desde el nivel central, descentralizando, con la no descentralización de las regalías como era antes, sino que se ha vuelto a centralizar el uso de las regalías y ahora las regalías son para todo el país. Entonces, ahí hay un desafío grande con respecto a los recursos naturales. El otro desafío muy importante tiene que ver con la situación de seguridad, dicen algunos, pero yo nombraría inseguridad, justamente porque es un territorio donde hay varios actores al margen de la ley, dado que no solamente son los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares, sino también otros grupos al margen de la ley que tienen que ver con los flujos migratorios o la manipulación de los flujos migratorios, para nombrarlos de manera más precisa. Entonces, otro desafío tiene que ver con el subdesarrollo que tiene el territorio, justamente por otro problema que es otro desafío, que es la inestabilidad política que hay en el territorio, como lo veíamos. Debió haber tenido ocho, ocho gobernadores electos y las elecciones debieron haber funcionado, pero no funcionaron. Se hicieron 10 elecciones y de esas 10 elecciones pues se tuvieron 18 gobernadores
lo que demuestra una inestabilidad muy grande y es muy difícil que un gobernador que es nombrado en transición por el señor presidente pueda presentar un plan de desarrollo coherente para los desarrollos y las necesidades que tiene el territorio y los habitantes de ese lugar. Y o la última cosa que señalaría en términos de desarrollo es todo lo que tiene que ver con el cambio climático y el medio ambiente, porque por ser un territorio con altos recursos minero-energéticos, tiene grandes desafíos en términos de cambio climático y poco se está haciendo en esos términos. Y la segunda pregunta era, Claro, la segunda pregunta dice, ¿cómo ha influido los factores socioeconómicos y de seguridad en el desarrollo de la cooperación internacional descentralizada en Arauca? creo que los mencioné, los de desarrollo e inseguridad, que se mencionan normalmente de manera positiva por la seguridad. Ha influido para el estancamiento, diría yo, de, del ecosistema de financiación de esa manera o de cofinanciación de esa manera, de cooperación, porque eh, las agencias de cooperación que están presentes en el territorio, como las organizaciones no gubernamentales que están presentes en el territorio o las organizaciones de la sociedad civil, porque no solamente hay fundaciones, sino también hay cooperación, hay corporaciones y cooperativas y muchas redes de base. em, Normalmente giran en torno a qué hacer con los recursos de cooperación, perdón, qué hacer con los recursos de regalías antes de qué hacer con cooperación. Y una cosa muy importante y es que técnicamente, como somos un país considerado un país de desarrollo medio alto, nosotros y hacemos parte de la OCDE, nosotros como Colombia tenemos que dar cooperación, no solamente como Colombia, sino también descentralizadamente, porque es un país descentralizado. Entonces, poco se consideran esas alternativas de qué se puede hacer desde el territorio para trabajar en términos de cooperación, porque hay algunos desarrollos que se pueden compartir de lo que ya se sabe en el territorio. No obstante, esa mirada, por un lado, es poco conocida y de ahí el interés de hacer trabajos académicos de investigación en ese sentido para tratar de ir registrando qué pasa y cómo pasa, mirar toda la DOFA de la situación en cada uno de los departamentos y poder así hacer propuestas desde la academia para transformar realmente involucrando a las organizaciones. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. Vamos a pasar con dos preguntas que entraron para el profesor Martínez y volvemos con una pregunta que entró para usted. Profesor Juan Carlos, nos entran dos preguntas adicionales. Una indica cómo impacta la política del sueño chino en la estabilidad geopolítica de la región estratégica, de regiones estratégicas como el Mar del Sur de China y Asia Oriental. ¿Qué papel juegan los valores tradicionales chinos como el concepto del Tianjian en la formulación de la política exterior china contemporánea y su visión en el nuevo orden internacional? Eso nos la mandan como una. Y la segunda, ¿de qué manera el sueño chino redefine la narrativa de China como una potencia global responsable y su papel en temas como el cambio climático, la ciberseguridad y los derechos humanos? Gracias, Gabriela. ¿Podrías repetirme la última, por favor? ¿De qué manera el sueño chino redefine la narrativa de China como una potencia global responsable y su papel en temas como el cambio climático, ciberseguridad y los derechos humanos? Sí, yo creo que, bueno, Tianxia en ambos aspectos tiene una influencia importante. En primera instancia,
en los que se refiere a la asertividad para resolver las disputas territoriales, ¿verdad? Yo creo que hay cuando hablamos de ciencia y esa nueva, y ese sueño chino y la ciencia como doctrina teórica que lo estructura o fundamenta o lo explica, estamos hablando de acciones para hacer realidad ese sueño chino. Y entonces esas acciones pasan por varias cosas. Una, no solamente alcanzar el desarrollo con características chinas, ¿verdad? Como una sociedad de ingreso medio, ¿verdad? Que es un objetivo, sino también pasa por retomar el lugar que le corresponde a China en el Concierto de las Naciones. Entonces, esos dos elementos llevan a China a tener una política exterior cada vez más asertiva, porque retomar la posición que les corresponde pasa por un poco eh, eh, recuperar el espacio perdido durante el siglo de humillación, ¿verdad? Ustedes saben que cuando China logra el Partido Comunista logra ascender, China pues logra expulsar a los japoneses, los republicanos huyen hacia la isla de Taiwán. Cuando eso sucede, China logra retomar territorio que por mucho tiempo y espacios que por mucho tiempo fueron ocupados por potencias occidentales. Entonces, parte de ese retomar la posición internacional es reafirmar, ¿verdad? Y un poco, no digamos borrar, pero un poco hacer enmienda de ese siglo de humillación. Y ese siglo de humillación incluía, ¿verdad? La cesión, nosotros conocemos los casos muy claros de Hong Kong y el caso de la isla de Macao, ¿verdad? Pero pasa por concesiones obligadas en Tianjin, ¿verdad? Ustedes viajan a Tianjin, van a encontrarse el distrito italiano, el distrito francés, si ustedes viajan a Shanghai, ¿verdad? El mismo Qingdao, el puerto de Qingdao cedido a los alemanes, cedido entre comillas bajo acuerdos forzados. Entonces, recuperar ese espacio o que China alcance ese nivel de desarrollo, ese nivel de esa posición internacional pasa por hacer las enmiendas del siglo de humillación. Y eso pasa por, evidentemente, reafirmar sus solicitudes o sus reclamos territoriales. Y ahí bueno, está Taiwán, ¿verdad? Pero hay muchos otros reclamos territoriales a lo largo de la frontera, porque el país, efectivamente, durante el siglo de humillación, pues el país, esa debilidad, pues creaba fronteras poco delimitadas. Bueno, parte de ese sueño chino y retomar esa posición que le corresponde va a pasar por resolver esos conflictos territoriales y muy probablemente pues, esos conflictos territoriales amplísimos con Filipinas, Japón, ¿verdad? Y no solamente el caso de Taiwán específicamente, probablemente van a intentar resolverse. Inclusive en el caso de Taiwán, bueno, hay hasta fecha límite, ¿no? Hay un poco la aspiración de que eso suceda antes del centenario de la nueva República, de la República China. Y entonces ya tenemos ahí, digamos, una necesidad de avanzar rápidamente por parte del Estado chino. Y eso, el Tianxia está íntegramente relacionado con el sueño chino. Entonces, sí esa asertividad se explica por alcanzar ese sueño, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, la parte económica, en la parte territorial, vamos a ver un empuje por resolver esas reclamaciones territoriales y esos espacios económicos. Gracias, profesor. Y continuamos con una pregunta para la profesora Marí, que dice, Sí, señora. ¿cómo se ha adaptado la cooperación internacional descentralizada en Arauca y a los cambios políticos y económicos, tanto nacionales como internacionales? Básicamente hay dos elementos que están en la agenda internacional y están en la agenda de Colombia y están en la agenda del departamento. Y esos dos temas son el conflicto y la búsqueda de la paz y el segundo, los temas migratorios.
justamente esos dos elementos fueron los que permitieron la articulación de dos de las variables de las que vimos, porque se creó el comité interagencial y se ha trabajado con justamente el grupo interagencial en los temas migratorios. En principio, Arauca junto con Norte de Santander fueron los dos primeros departamentos por los cuales empezó a migrar mucha población venezolana. Entonces, el departamento de Arauca fue uno de los focos de atención en el tema migratorio. Y en el tema de paz, justamente como lo mencioné anteriormente, es uno de los departamentos donde hay alta presencia de grupos al margen de la ley, no solamente de grupos guerrilleros, que si bien allá estuvieron los más grandes grupos guerrilleros que hubo en el país, obviamente el grupo de las FARC, el ELN, el EPL, estuvieron presentes en el territorio y justamente la situación para que fuera un territorio PD hizo que se estuviera trabajando coordinadamente a nivel internacional, nivel nacional y nivel departamental. La cooperación descentralizada ha estado como en un segundo plano porque ha ganado más todo lo que se hace a través de la cooperación internacional y todo lo que se hace en esos dos temas a través de los recursos de regalías. Muchas gracias a ambos ponentes por sus respuestas y por su participación. Para recapitular y ir cerrando este panel, en su presentación el profesor Juan Carlos Martínez Piva nos hablaba de la política exterior de China, del ascenso pacífico al sueño chino, que nos explicaba un poco sobre esa doctrina de ascenso pacífico, donde se ven ejes de ascenso integral, el respeto mutuo, igualdad y la no intervención, pilares básicos de las relaciones internacionales que ha manejado China, y la importancia del entorno global pacífico que conduce en el desarrollo propio de otras naciones. Así nos hablaba de la diferencia de cómo se visualiza esta conceptualización con el consenso de Washington. También nos hablaba de la asertividad de China en las relaciones internacionales, cómo la construcción de ese sueño chino y la doctrina del Tianjin nos han ayudado a entender un poco más el cómo se va acercando China en las relaciones internacionales y que es importante justamente hacer ese análisis desde Occidente. Uno de los extractos de su artículo narra que la importancia de valorar el contexto internacional y el ejercicio de las relaciones internacionales contrapuestas entre Occidente y la República Popular China desde un marco teórico que incorporen elementos como el Tianjin, no en sustitución de los esquemas de análisis tradicionales. Así que les invitamos a leer el artículo en extenso. Por su parte, los profesores Herrera Vinelli y Carranco Paredes, que se excusaron por no poder estar en esta parte de preguntas. Sin embargo, nos dejaron sus correos electrónicos que los comparto en este momento. En el caso del profesor Santiago, el correo electrónico sería sacarrancopa@uide.edu.es, y en el caso de la profesora Lorena, el correo sería lorena.herrera.vinelli@gmail.com. Ya a las personas que nos hicieron preguntas les remití estos correos electrónicos, así que cualquier consulta que las personas de que nos están siguiendo en este momento en Facebook puedan tener de su artículo y de su presentación, pueden hacérselas llegar a estos correos electrónicos. En su artículo titulado La negociación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Panamá con la República Popular China, nos hablan de la conceptualización de los estados pequeños como categoría de análisis, con esa construcción de visión eurocentrista, donde nos hacían dos énfasis explicando un poco la evolución del desarrollo de las relaciones bilaterales entre Panamá y China, y en el caso de Ecuador y China, donde en el caso de las relaciones entre Panamá y China nos habla del acercamiento que se tuvo en el 2017,
donde se empiezan a ver acciones afirmativas, donde es el primer país en firmar el memorándum de entendimiento respecto a la iniciativa del Belt and Road, y donde justamente esas avanzadas también tienen una reacción por parte de Estados Unidos con la visita por parte del secretario de Estados Unidos. También nos comentan un poco sobre el proceso de negociación, que fue un proceso de negociación bastante tradicional, y las excepciones en temas de servicio y propiedad intelectual. En cuanto con las relaciones con Ecuador, nos hablan sobre la estrategia de China para su acercamiento a la región latinoamericana, basada en dos principales factores: financiamiento, infraestructura e inversiones, que justamente en esta es como se acercan al Ecuador. Nos comentan que en las condiciones de la pandemia, China pasa de ser uno de los socios comerciales en un ranking por ahí de los 20 a nivel de posición, a ser el segundo o el primero, dependiendo de las ocasiones, después de la pandemia. Nos hablan que a partir del gobierno del presidente Lasso, que tenía como meta firmar 20 tratados de libre comercio, inician las negociaciones, que fue una negociación bastante expedita, centrada en temas de productos, con un acuerdo bastante básico. Sin embargo, se logra la liberalización arancelaria de más de 9.000 partidas. Sin embargo, hablan de temas de exclusión, de temas tradicionales que se incorporaban en los tratados de libre comercio, como el tema de medio ambiente, donde nos explicaban el caso del sector cacautero, que muchos de los acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea, había un compromiso por parte de ellos de hacer reforestación. Entonces, también nos ponen en el tintero el sopesar esa apuesta a la diversificación versus a la especialización, y que más bien dentro de los resultados de su investigación, este tipo de tratados de libre comercio que negociaron con China, en el caso de Ecuador, en vez de buscar justamente a la diversificación, nos busca a la especialización. Cerramos con la participación de la profesora Marín, quien nos habla sobre el análisis del desarrollo de la cooperación internacional descentralizada en el departamento de Arauca, en Colombia, en el periodo de 1991-2021, donde nos habla justamente de las características propias de esta región, nos habla de la cooperación internacional descentralizada y las variables de análisis que identificaron en el estudio para poder hacer la investigación. Nos hablan de variables como la incorporación de temas de cooperación internacional en los planes de desarrollo regionales, la existencia de legislación relacionada con la formalización de este tipo de cooperación, y la creación de espacios de coordinación y gestión departamental, donde los resultados nos daban justamente que existían grandes dificultades para el cumplimiento de esas variables. Nos comentan de dos experiencias, justamente el del biocarbono de paisajes sostenibles de Orinoquía, y la cooperación de la comunidad valenciana con el municipio de Arauquita. Dentro de sus conclusiones nos refleja justamente la importancia de mejorar el trabajo y la integración para ir trabajando en pro a estos temas. Excusamos a la doctora Shang, que ya que por unos problemas técnicos no pudo participar en este conversatorio, y les recordamos que también pueden acceder a su artículo Strategic Enhancements and Differential Governance, China's Partnership Diplomacy in Latin America, que también lo pueden acceder vía el sitio web de nuestra revista. Recordarles que todos los artículos que se han discutido el día de hoy en este panel pueden accederlos en el sitio web www.revistas.una.ac.cr, y entran a la revista de Relaciones Internacionales. Les recordamos que continuamos con las jornadas académicas de la revista de Relaciones Internacionales a partir de la 1:30 de la tarde, para la última sesión de estas jornadas con el tema Relaciones Internacionales Azules, Cooperación y Conflicto en Mares y Océanos. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, tanto en nuestra sesión de Zoom como en la transmisión vía Facebook Live, y agradecemos su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel.